El primer aspecto fue la libertad de la ignorancia, y es algo tremendamente importante, y tengo que decir que es algo de lo que lamentablemente algunos de nuestros países no se han conseguido liberar a día de hoy. Fíjense en algunas cuestiones, porque son enormemente interesantes a la hora de hablar de esa libertad de la ignorancia. En un momento determinado, la Reforma se encontró con una circunstancia que no se había planteado durante más de un milenio. Una persona en el seno de la Iglesia Católica puede ser perfectamente analfabeta, puede no saber leer y escribir y, por supuesto, se va a salvar y puede llegar a santo. No es que se recomiende ser analfabeto para ser católico, pero hay casos en los que efectivamente una persona ha subido a los altares, es objeto de culto y no necesita siquiera saber leer y escribir. Es el caso de Fray Escoba, de Fray Martín de Porres, que es un santo peruano, que lo único que hizo fue empujar una escoba, parece ser que de manera muy santa, por los pasillos y las habitaciones del convento. La Reforma, sin embargo, partía de una visión totalmente distinta. Es obligatorio saber leer y escribir, por una sencilla razón, porque su visión espiritual implicaba volverse a la Biblia todos los días. ¿Y cómo puedes leer la Biblia si no sabes leer y escribir? Esto tuvo unas consecuencias inmediatas. Por ejemplo, en 1536, fíjense en la fecha, 1536, se abrió la primera escuela pública, obligatoria y gratuita de la historia del género humano. La primera escuela obligatoria, pública y gratuita de la historia de la humanidad. Fue en la protestante Ginebra. ¿Por qué? Porque si uno no sabe leer y escribir, ¿cómo va a meditar, a estudiar y a leer la Biblia todos los días? No fue una excepción. En 1547, en la protestante Escocia, en la confesión de fe escocesa volvió a repetirse ese fenómeno. Si ustedes fueran, por ejemplo, al texto de la confesión de fe escocesa, van a ver que aborda una serie de cuestiones de carácter espiritual. Habla de Dios, habla de los sacramentos, habla de la salvación, habla del juicio final, pero curiosamente incluye el mandato de que en todas las poblaciones rurales se abra una escuela pública, gratuita y obligatoria para los niños. Y además aparece otro mandato más. En las ciudades tiene que abrirse una universidad. A diferencia de las universidades católicas, no son universidades centradas especialmente en la teología, no son universidades centradas en las élites o en el clero, sino universidades que se abren sobre todo al talento y a personas de toda clase social. De manera bastante notable, y esa liberación de la ignorancia fue obvia, las grandes universidades de hoy en día, piensen ustedes en Harvard, en Yale o en Princeton, fueron todas fundadas por gente inspirada por la Reforma. En el caso de esas tres universidades, por puritanos. La liberación, la libertad de la ignorancia era absolutamente esencial. Y por supuesto, en el siglo XVIII, el gran pedagogo que fue Pestalozzi era otro reformado y por supuesto podríamos seguir aumentando los ejemplos. Fíjense en lo que esto significa en términos de nuestro desarrollo histórico, porque es algo realmente muy importante. Cuando a mediados del siglo XVII los puritanos que habían abandonado Inglaterra llegaron a las costas de lo que ahora es Estados Unidos en busca de libertad de conciencia, en un barco que se llamaba el Mayflower, en ese barco, y esto es tremendamente importante, la tasa de alfabetización de los varones era de un 80%. La tasa de alfabetización de las mujeres llegaba a cerca de un 70%. La tasa de alfabetización de Guatemala, cuando accedió a la emancipación, no llegaba al 10% de la población. Y por cierto, tengo que decir que en España no era mejor. No piensen que en la parte de España que estaba a este lado del Atlántico la gente era más analfabeta. No, tenía la misma tasa de analfabetismo de la España de la Contrarreforma que estaba al otro lado del Atlántico. La liberación de la ignorancia no se produjo. Tengo que decirles que sigue sin producirse.
La liberación de la ignorancia no solo pasó por el terreno de la educación, pasó por el terreno de la ciencia. Y esto es algo tremendamente interesante, porque la Reforma, como han reconocido filósofos e historiadores de la ciencia como Thomas Kuhn o como Whitehead, impulsó la revolución científica que conocemos en la actualidad. Y los nombres son muchos, entre otras cosas porque el método científico lo inventó un personaje que se llamaba Francis Bacon, que lo mismo escribía tratados de teología protestantes, que se dedicaba a volver al estudio de la ciencia mediante la observación directa, lo que conocemos todavía como método científico. Francis Bacon fue un personaje que no era enseñado en España todavía en el siglo XVIII. En las universidades españolas y, por supuesto, en las de Hispanoamérica, se consideraba que Bacon era un hereje. Isaac Newton, posiblemente el mayor científico de la historia de la humanidad, era otro hereje, y se seguía enseñando a uno y otro lado del Atlántico, en el Imperio Español, todavía unas ciencias naturales basadas en la filosofía de Aristóteles, siglo IV a.C. No debería de extrañarnos, por lo tanto, que personajes de lo más diverso, como Dalton, como Kepler, como Linneo, como Faraday, que por cierto sentó las bases para que ustedes ahora mismo puedan tener un teléfono móvil, tengan acceso a Internet o cuenten con un ordenador personal, aparecieran en el territorio de la Reforma y no en el territorio de la Contrarreforma. Y por cierto quisiera decirles que esa diferencia sigue todavía siendo tremenda. La libertad de la ignorancia ha significado y ha tenido, entre otras consecuencias, que de 1901 a 1990, en la lista de los premios Nobel serios, cuando digo serios quiero decir que eso no incluye el Premio Nobel de la Paz, que a veces se lo dan a Martin Luther King y otro año se lo dan a un terrorista, ni el Premio Nobel de Literatura, que hay un año que se lo dan a Miguel Ángel Asturias, pero otro año se lo dan a Bob Dylan, es decir, uno no sabe muy bien lo que se va a encontrar. Estoy hablando de los premios Nobel científicos del año 1901 a 1990, en un 86% fueron obtenidos por protestantes o judíos. En el caso de los judíos, el 22%. El otro 14% cuenta con algún ateo, algún agnóstico, algún católico o algo parecido, pero lamentablemente para aquella parte del mundo, como es el caso de nuestras repúblicas, donde no hubo reforma sino contrarreforma, no hubo revolución científica, no hubo un esfuerzo educativo público, gratuito y obligatorio hace 5 siglos. La libertad de la ignorancia seguramente es una batalla que todavía tenemos que librar.